Hola a todos. Es un placer inmenso compartir con ustedes un pedazo de mi vida. Me llamo Esperanza Ramírez Hernández. Hoy tengo 82 años y más de medio siglo de silencio pesando sobre mis hombros. Nací y viví toda mi vida en Fuente Clara, un pequeño pueblo de Andalucía, donde el viento frío de las sierras sopla fuerte en invierno y los secretos de las familias se guardan con más celo que las propias tierras. Muchos por aquí me conocen simplemente como Doña Esperanza, la señora de cabello blanco, que vende turrones y pestiños en el mercado los domingos y nunca falta a misa de 6. Pocos imaginan lo que llevo dentro de mí desde mis 10 años. Contar esto es algo que me conmueve profundamente. Por eso quiero pedirles que le den me gusta al video y se suscriban al canal para alegrarme con su apoyo. También quiero conversar con ustedes en los comentarios. Así que cuéntenme desde qué parte de España o del mundo están viendo este video. Siento que es hora de contar mi historia. No por mí, este peso ya aprendí a cargarlo, sino por todas las niñas que como yo tuvieron su infancia robada por manos que deberían proteger. Tal vez, al escuchar mi relato, alguien encuentre el valor para actuar antes de que el silencio se convierta en una prisión perpetua. Mi hogar en la infancia era una casa sencilla de adobe pintada de azul claro, con un pequeño portal al frente donde mi madre colocaba macetas con geranios rojos. Éramos una familia modesta como la mayoría en nuestra región. Mi padre, Heriberto, trabajaba duro en los campos de olivos, saliendo antes del amanecer y regresando cuando las estrellas ya adornaban el cielo. Mi madre Dolores, además de cuidar la casa y los hijos, hacía tortillas de patatas y pan casero para vender en el vecindario. Yo era la mayor de 3 hermanos. Después de mí venían Miguel, 2 años menor, y Lupita, que apenas había cumplido 5 años. Nuestra vida era simple, marcada por el trabajo duro y los pequeños placeres, el olor del pan saliendo del horno por la tarde, las historias que mamá contaba antes de dormir, los baños en el río en los días calurosos de verano. Éramos pobres pero felices a nuestra manera, hasta que la tragedia golpeó nuestra puerta. En aquel fatídico 12 de mayo de 1957, el día comenzó gris con una lluvia fina y constante que no daba tregua. Desperté más temprano de lo normal con el sonido de la tos de mi madre viniendo del cuarto de al lado. No era una tos común, era profunda, áspera, como si algo se estuviera desgarrando dentro de ella. Cuando entré al cuarto de mis padres, vi a mamá acostada, el rostro rojo de fiebre, los labios con una coloración extraña que no reconocí en ese momento, pero hoy sé que era cianosis. «Mamá, ¿estás bien?», pregunté asustada al verla en ese estado. Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo pareció costarle mucho. «Solo es una gripe fuerte, mi flor, ya pasará». Pero no pasó. A lo largo de la mañana su condición empeoró rápidamente. La fiebre subía, la respiración se volvía más difícil. Mi padre, que normalmente estaría en los campos a esa hora, no había salido debido a la fuerte lluvia. Cuando vio el estado de ella, su rostro se endureció de preocupación. «Voy a llevar a Dolores al hospital en Granada», dijo, refiriéndose a la ciudad vecina, más grande que nuestro pueblo, donde había un pequeño hospital. «Esperanza, quedas a cargo de los pequeños hasta que vuelva». En aquella época mi abuelo paterno, don Joaquín Ramírez, vivía con nosotros. Había venido a nuestra casa tras la muerte de mi abuela unos 8 meses antes. Era un hombre alto, de hombros anchos, aun cuando tenía 68 años, con manos callosas de décadas trabajando como capataz en fincas de la región. Tenía un bigote grisáceo bien recortado y ojos que parecían siempre evaluar todo a su alrededor con una frialdad calculadora. «Yo me encargo de los niños, Heriberto», dijo mi abuelo poniendo la mano en el hombro de mi padre. «Lleva a Dolores y no te preocupes por la Daki». Mi padre asintió agradecido, envolvió a mi madre en mantas de lana y la cargó hasta la vieja furgoneta que usábamos para ir al pueblo.
La última imagen que tengo de ella es de su rostro pálido, contrastando con las mantas oscuras, sus ojos encontrándose con los míos una última vez, mientras papá la llevaba afuera bajo la lluvia implacable. «Cuida a tus hermanos, Esperanza. Pronto regreso», susurró, su voz casi inaudible, palabras que se transformaron en una promesa imposible de cumplir. El día se arrastró lentamente. Intenté mantener la rutina normal para mis hermanos, preparando una comida sencilla como mamá me había enseñado, e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo permaneció en el portal la mayor parte del tiempo, fumando su pipa y observando la lluvia que no daba señales de disminuir. A medida que el día oscurecía, mi preocupación crecía. ¿Dónde estaba papá? ¿Por qué no volvían? La lluvia habría empeorado los caminos, haciendo el viaje más lento. Alrededor de las 7 de la noche acosté a mis hermanos. Miguel, comprendiendo que algo grave estaba pasando, tardó en dormirse. Lupita, demasiado pequeña para entender, se durmió rápidamente después de que le conté uno de los cuentos que mamá solía narrar. Fue casi a las 9 cuando escuché el sonido de ruedas en el lodo de nuestro patio. Corrí a la ventana, mi corazón acelerado con la esperanza de ver a mi mamá volviendo a casa, pero solo estaba mi padre, solo, empapado por la lluvia que ahora caía con fuerza. Cuando entró, supe inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cuerpo normalmente erguido, ahora encorvado como el de un hombre mucho más anciano. Se quitó el sombrero mojado y lo sostuvo contra el pecho, como si estuviera ante un ataúd. «¿Dónde está mamá?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la mirada devastada de él. «Tu madre», dijo, pero su voz falló. Tragó saliva antes de continuar. «Dolores no resistió, hija. Era neumonía muy avanzada. El doctor dijo que ya no se podía hacer nada». El mundo pareció derrumbarse a mi alrededor. ¿Cómo podía ser eso? Mamá estaba ahí mismo por la mañana, tratando de sonreír a pesar de la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido para siempre en solo un día? Mi padre me abrazó fuerte, sus ropas mojadas empapando mi vestido, pero apenas lo noté. Permanecimos así por largo tiempo, compartiendo un dolor que las palabras no podían expresar. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina, el rostro impasible como siempre. «Los preparativos para el velatorio ya se están haciendo», dijo mi padre alejándose un poco. «Mañana temprano la traigo a casa. Voy a necesitar que seas fuerte, Esperanza, por los pequeños». Asentí, tragándome el llanto. Siempre fui la hija responsable, la que ayudaba a mamá en todo. Ahora necesitaba hacerlo aún más. «Ve a descansar, hijo», dijo mi abuelo a mi padre. «El viaje fue largo y mañana será un día difícil. Yo me encargo de vigilar a los niños con Esperanza». Mi padre me miró vacilante, pero el cansancio era evidente en cada línea de su rostro. «Intenta dormir un poco, hija. Sé que es difícil, pero necesitarás fuerzas». Volví a sentir, aunque sabía que el sueño sería imposible aquella noche. Papá fue a su cuarto, aquel que hasta hace pocas horas compartía con mamá. El sonido ahogado de su llanto atravesó las delgadas paredes de nuestra casa durante horas. Me quedé en la sala, sentada a la mesa, mirando a la nada. La lluvia continuaba afuera, como si el propio cielo llorara por mi mamá. Mi abuelo se sentó del otro lado de la mesa, sirviéndose un vaso de anís que guardábamos para las visitas. «Toma un trago», dijo, extendiéndome el vaso. «Ayuda a adormecer el dolor». Dudé. Nunca había bebido alcohol en mi vida y sabía que a mamá no le gustaría. Pero mamá ya no estaba allí, y el dolor en mi pecho parecía que iba a tragarme por completo. Acepté el vaso y di un pequeño sorbo. La bebida quemó mi garganta, haciendo que mis ojos lagrimaran aún más. Tomé otro sorbo, más grande esta vez. «Eso es», murmuró mi abuelo rellenando nuevamente el vaso cuando terminé. «La vida es dura, Esperanza. Mejor aprender eso temprano». No sé cuántas copas bebí aquella noche. Solo sé que el mundo comenzó a verse borroso, mis pensamientos confusos. En algún momento mi abuelo se levantó de su silla y vino a mi lado. «Ven, te ayudaré a acostarte»,
dijo, su voz extrañamente suave mientras me ayudaba a levantarme. Pero no me llevó al cuarto que compartía con Lupita. En lugar de eso, me condujo a su propio cuarto en la parte trasera de la casa. En mi confusión y tristeza no cuestioné. Tal vez pensé que era mejor no molestar a mi hermanita con mi llanto. Lo que sucedió después permaneció enterrado en el lugar más oscuro de mi memoria por muchos años. Fragmentos apenas. Manos ásperas donde no deberían estar. Dolor agudo, súplicas ignoradas, el peso de un cuerpo grande sobre el mío, demasiado pequeño para resistir. El olor a anís y tabaco de pipa mezclado con el aliento caliente en mi cara. Palabras susurradas que aún hoy me atormentan en pesadillas. Ahora tú eres la mujer de la casa. Los días que siguieron al entierro de mi madre pasaron como una niebla densa sobre los campos en el invierno michoacano. El velorio fue un borrón de lostros conocidos, abrazos que no lograban calentarme y palabras de consuelo que no alcanzaban mis oídos. Solo recuerdo el ataúd simple de madera clara, el rostro de mamá demasiado sereno, como si fuera una muñeca de cera. No la mujer vibrante que cantaba mientras amasaba la masa para las tortillas. Y cómo sostuve firme las manos de mis hermanos durante todo el tiempo. Miguel, con sus 8 años, entendía lo suficiente para llorar sin parar. Lupita, demasiado pequeña para comprender la finalidad, preguntaba repetidamente cuándo mamá despertaría. Cada pregunta era un cuchillo que se retorcía en mi pecho. En nuestra pequeña comunidad, el luto tenía sus propios rituales. Las mujeres tomaron la cocina llenando nuestra despensa con comida que duraría semanas. Tortillas hechas a mano, pan dulce, chiles en escabeche, chorizo, queso fresco. Los hombres se turnaban para ayudar a mi padre en el campo, sabiendo que no tendría fuerzas para hacerlo solo en los primeros tiempos. La solidaridad era el único consuelo tangible en aquellos días. Pero las visitas fueron disminuyendo gradualmente. La vida tiene su propia urgencia y las personas volvieron a sus rutinas. Una semana después del entierro, éramos nuevamente solo nosotros. Un padre devastado por la pérdida. 3 niños huérfanos de madre y un abuelo cuyos ojos ahora me seguían por la casa como un depredador al acecho. Mi padre, consumido por su propio dolor, apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Salía antes del amanecer y volvía al anochecer, cayendo exhausto en la cama, sin energía para nada más. Creo que el trabajo era su única escapatoria, la única forma de soportar la ausencia de mi madre. Tal vez creía que si se cansaba lo suficiente, no soñaría con ella por la noche. «Está siendo una buena niña, Esperanza», me decía a veces pasando la mano por mi cabello. «Tu madre estaría orgullosa». Aquellas palabras deberían reconfortarme, pero me causaban un dolor profundo. Si él supiera lo que ocurría cuando se ausentaba, ¿aún me miraría con ese orgullo en los ojos? Asumí las responsabilidades de la casa como pude. Despertaba temprano para preparar el desayuno, ayudaba a mis hermanos a despirse para la escuela rural que quedaba 2 kilómetros de casa. Lavaba ropa en la pila de piedra, cocinaba lo que había aprendido con mamá. Mis manos pequeñas intentaban recrear sus gestos, pero todo salía diferente. Los frijoles nunca tenían el mismo sabor. El pan no crecía de la misma forma. La ropa no quedaba tan blanca. Cada fracaso era un recordatorio doloroso de su ausencia. Por la noche, cuando todos dormían, yo lloraba silenciosamente en la almohada, ahogando los sollozos para no despertar a Lupita que dormía a mi lado. Lloraba por mamá, por mí, por el peso de responsabilidades demasiado grandes para hombros tan pequeños. Pero principalmente lloraba por el terror que crecía en mi pecho cada vez que me quedaba sola con mi abuelo. Después de aquella primera noche, él se volvió más cuidadoso, más metódico. Esperaba los momentos en que mi padre salía para resolver algún asunto en el pueblo,
cuando mis hermanos estaban en la escuela o jugando con los vecinos. Siempre había una excusa para llamarme a su cuarto, al granero de herramientas o incluso a la orilla del arroyo que cruzaba nuestra propiedad. «Ven a ayudarme aquí, Esperanza», decía con su voz áspera que no permitía negativa. Y yo iba, el cuerpo tembloroso, sabiendo lo que me esperaba, pero incapaz de huir. ¿Qué opción tenía una niña de 10 años en una época en que los niños no tenían voz, en que la palabra de un adulto, especialmente de un hombre respetado en la comunidad, era ley incuestionable? Él siempre usaba las mismas palabras después. «Esto queda entre nosotros. Tu padre ya tiene suficientes problemas. No quieres causarle más sufrimiento, ¿verdad?» Y así me silenciaba, usando mi amor por mi padre como arma contra mí. Era un juego cruel de manipulación que yo en mi inocencia no podía combatir. Creía realmente que contar la verdad mataría a mi padre de pena, que sería mi culpa si nuestra familia, ya fragilizada por la pérdida de mamá, se integrara completamente. Los meses se arrastraron en esta pesadilla continua. El invierno llegó con toda su fuerza, trayendo heladas que blanqueaban los campos por la mañana y noches tan frías que podíamos ver nuestra respiración dentro de la casa. En los días de norte, cuando el viento cortante parecía penetrar hasta los huesos, casi agradecía por el frío que me permitía usar varias capas de ropa, creando una barrera más entre mi cuerpo y las manos que me violaban. Con el tiempo aprendí a ausentarme mentalmente durante aquellos momentos. Mientras mi cuerpo estaba atrapado ahí, mi mente huía lejos a las historias que mamá contaba, a los campos verdes donde solíamos recoger flores en primavera, a un futuro distante donde yo sería lo suficientemente grande para huir de ahí con mis hermanos. Era una forma de supervivencia, una disociación que me permitía soportar lo insoportable. En agosto de aquel año, cuando cumplí 11 años, me di cuenta con horror que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Pequeños botones dolorosos aparecieron en mi pecho anunciando una pubertad precoz que solo empeoraba mi situación. Mi abuelo notó estos cambios con un interés que me llenaba de náusea. «¿Te estás volviendo señorita, comentó un día, sus ojos recorriendo mi cuerpo de una forma que me hizo querer desaparecer. «Tu madre también se desarrolló temprano». Intenté esconder los cambios como pude, usaba ropa holgada, encogía los hombros, me vendaba bajo las camisas, todo para parecer más pequeña, menos visible, menos deseable a sus ojos. Pero era inútil. Aquel verano comenzamos a recibir visitas frecuentes de una prima lejana de mi padre, tía Consuelo, una señora viuda de unos 50 años que vivía en el pueblo. Venía los domingos, traía pan dulce y dulces para nosotros y observaba nuestra situación con ojos atentos que parecían ver más que los demás. «Esta niña está demasiado delgada», comentó una vez a mi padre, «y esos ojos parecen los de alguien mucho mayor». Fue la primera vez que alguien notó algo. Sentí una mezcla de esperanza y pánico. Parte de mí quería que ella descubriera todo, que llevara ese secreto pesado lejos de mí. Otra parte temblaba de miedo ante las consecuencias, la posibilidad de no ser creída, de causar una tormenta en la familia. Mi abuelo percibió el peligro que tía Consuelo representaba. Se volvió más cuidadoso cuando ella estaba cerca, tratándome con una distancia calculada que podría pasar por respeto. Pero sus ojos enviaban mensajes claros. Nadie me creería. No tenía otra opción que callarme. A medida que pasaba el tiempo, desarrollé pequeños actos de resistencia. Tijeras bajo la almohada, la puerta de Lupita con llave, excusas para no estar sola. Aprendí a prever sus movimientos, a buscar refugio en el desván de la caseta de aperos. Una guerra silenciosa, cada victoria un respiro.
En marzo de 1958, casi un año tras la muerte de mi madre, todo cambió. Un sábado, padre en el pueblo, hermanos con vecinos, sola con mi abuelo en la cocina. Él apareció. «Ven acá, Esperanza», ordenó. Mi corazón se disparó. El infierno de casi un año, el recuerdo de mamá, mi tolerancia colmada me hizo rebelarme. «No puedo ahora», respondí sin mirarlo. «Necesito terminar». Aturdido por mi desobediencia, su sorpresa dio paso a la ira. Cruzó la cocina, agarró mi brazo con fuerza, dejando marcas, arrastrándome a su cuarto. «¿Quién te crees?», gruñó. «Olvidaste quién manda». Luché, arañando, inútil, pero no cedí. Algo se había roto en mí. Entonces oímos ruedas en el patio. Mi abuelo se congeló, me soltó, empujándome contra el fogón. «Ve a ver quién es». Ni una palabra, ¿entendido? Corrí a la ventana. Era la furgoneta de mi padre, volviendo antes. Él desapareció. Compuse mi apariencia. Mi padre entró con provisiones. Su rostro más ligero, aunque triste. «Regresé antes», explicó. «La tormenta se acerca». Nubes oscuras anunciaban tormenta. Mi padre notó mi brazo. Su mano tocó las marcas rojas. Retrocedí. Un gemido. «¿Qué tienes en el brazo, Esperanza?», preguntó. «Nada. Me golpeé», mentí. Él suspiró, no convencido. Acarició mi cabello antes de ir a ver a mi abuelo. Los truenos sonaron. En mí, otra tormenta, culpa y frágil esperanza. Padre había notado. Quizás no todo estaba perdido. Los días siguientes fueron de una tensión palpable. Mi abuelo me lanzaba miradas de amenaza. Mi padre nos observaba, llegando antes, notando detalles. Las oportunidades de acoso disminuyeron, mi padre siempre cerca. Una noche fría de abril, con hermanos dormidos y yo lavando platos, mi abuelo entró. Padre, supuestamente en la caseta de aperos. Una trampa. «¿Estás sola, Esperanza?», su voz ronca me heló. Asentí, aferrándome al trabajo. «Hace tiempo que no tenemos un momento a solas», continuó. Su aliento anís y tabaco, sus manos en mis hombros. «¿Qué está pasando aquí?». La voz cortante de mi padre rompió el silencio. Lo vi en la puerta. Furia. Mi abuelo retiró las manos. «Nada, hijo, solo conversaba». «¿Conversando?». La voz de mi padre era baja, sus ojos ardían. No fue lo que me pareció. Silencio. Yo, congelada. «Ve a tu cuarto, Esperanza», ordenó mi padre. «Ve», repitió. Solté el plato, corrí al pasillo. «¿Qué hacías con mi hija?». Mi padre alzó la voz. «Solo conversábamos. ¿Te imaginas cosas?», respondió mi abuelo. «No, llevo semanas observándolos. Marcas, cómo se encoge, pesadillas. ¿Crees que soy ciego? Es torpe, perdió a su madre. No me tomes por idiota». Mi padre explotó. «Nada, anoche te vi entrar, insistiendo». Silencio. Padre había visto. Alivio y terror. «No entiendes. La niña confunde. Necesita una madre». «Cállate», gritó mi padre. Algo se rompió.
No, no insinúes que mi hija miente. No hice nada que ella no quisiera. Se me insinuó. Es mujer antes de tiempo, como su madre. Un trueno, el impacto de un puño, un gruñido, muebles arrastrados. Nunca más hables así de mi esposa o mi hija, rugió mi padre. Pelea intensa, vidrio, madera, gruñidos, golpe fuerte, silencio súbito. Corrí. Encontré a mi padre de pie, jadeante, puño sangrando. Mi abuelo yacía inmóvil, sangre bajo su cabeza. Papá, susurré. Él se volvió, rostro transformado. Esperanza. Voz quebrada. Despierta a Miguel. Diles que no oyeron ni vieron nada. ¿Entiendes? Asentí, aterrorizada, aliviada. Abuelo muerto. Pesadilla terminada. Otra comenzaba. Esperanza, añadió mi padre. Un día, si quieres hablar, aquí estaré. Si prefieres el silencio, está bien. Estamos a salvo. Hicimos lo necesario, respondí con firmeza. Y estamos vivos. Me miró con admiración, fuerte como tu madre. Estaría orgullosa. Un pacto silencioso se formó. Por primera vez en casi un año dormí sin miedo. Secretos resurgen. Aquel capítulo sombrío era el inicio de un largo camino de cicatrización. La vida tiene un modo extraño de seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Después del entierro de mi abuelo, nuestra casa gradualmente dejó de ser un lugar de miedo para convertirse nuevamente en un hogar. Algunas sombras, sin embargo, persistieron. El verano de 1958 llegó abrasador, pero algo dentro de mí comenzaba a descongelarse lentamente, como si un invierno interior diera paso a una primavera vacilante. Mi padre, silente sobre aquella noche, comenzó a reconstruir la familia. Asumió el rol de proveedor e intentó llenar el vacío de mi madre. Sus manos callosas, antes solo de campo, ahora trenzaban cabellos, revisaban cuadernos y hasta horneaban pan. Vecinos lo veían como ama de casa, pero él respondía: «Mis hijos lo necesitan». Algo revolucionario entonces. Yo continuaba con las tareas domésticas, pero mi padre insistió en mi regreso a la escuela. «Tu madre quería que estudiaras y yo también», decía. Volver a la escuelita rural fue un alivio, pero a mis 11 años mis experiencias me separaban de los demás. La maestra Rosario notaba mi distancia y tenía razón, mi guardia interna no cesaba. Las pesadillas persistían y mi padre, sin preguntar, susurraba: «Todo está bien, nadie va a hacerte daño nunca más». Ambos sabíamos. A principios de 1960, a mis 13, tía Consuelo, viuda en Ronda, propuso un cambio. «Heriberto, vengan a vivir conmigo. La casa es grande y los niños tendrían mejores escuelas. Esperanza necesita una educación adecuada». Aquello tocó a mi padre. Su mayor deseo era darnos oportunidades. La decisión se discutió por meses. Miguel y Lupita estaban entusiasmados. Yo, con sentimientos encontrados. Dejar la casa de sufrimiento era tentador, pero era mi único hogar, agridulce. En julio de 1960, en plena verano andaluz, nos mudamos. Llevamos poco. La casa de tía Consuelo en Ronda era espaciosa. 2 pisos, cocina moderna y baño interior. Un lujo. «Cada niño tendrá su propia habitación», anunció. La adaptación no fue sencilla. Mi padre encontró empleo en una tienda. Las primeras semanas lo vi perdido.
Yo fui matriculada en el colegio Nuestra Señora de la Salud, de monjas, un ambiente distinto. El primer día, entre niñas acomodadas, sentí un miedo sombrío. Yo era la del campo. Los primeros meses viví un aislamiento total, refugiada en la biblioteca tras una barrera protectora. Académicamente, sin embargo, florecí. Los libros eran un refugio. La hermana Carolina, profesora de español, notó mi talento. Me dijo una tarde tras leer una redacción sobre los campos y los almendros en flor: «Tienes un don, deberías considerar ser maestra algún día». Era la primera vez que alguien sugería un futuro más allá, una semilla frágil, pero que germinó. En casa, tía Consuelo nos trataba como hijos, con su peculiar mezcla de disciplina y cariño. Me enseñaba ganchillo e insistía en matemáticas y buenos libros. Mi padre rejuvenecía, su peso disminuía, sonreía más, jugaba y hasta iba al cine. Fue en esa noche de sábado, cuando yo tenía 15 años, que tía Consuelo y yo tuvimos la conversación que cambiaría mi comprensión. Solas. «Esperanza», dijo de repente, «¿qué pasó realmente con tu abuelo?». La pregunta me golpeó. Nadie había preguntado. Él se resbaló. Un accidente. Dudé. Ella me miró fijamente. «Necesito saber si estoy en lo cierto. No juzgo, solo quiero entender». «¿Entender qué?», respondí. «Sospeché al visitarlos. Veía cómo te encogías, cómo tus ojos perdieron esa luz de niña. Era más que luto, algo que reconocí porque pasé por algo parecido cuando tenía tu edad». Aquella confesión inesperada rompió algo en mí. Lágrimas que había contenido por años comenzaron a rodar. «Nadie va a creerme», susurré. «Él era respetado. Yo era solo una niña. Yo te habría creído. Por eso me acerqué. Veía las señales, pero no tenía certeza». Y entonces papá lo descubrió. Completé, las palabras brotando. Él vio al abuelo intentando, y pelearon. El abuelo cayó. No pude terminar. Tía Consuelo se sentó a mi lado abrazándome. Me permití llorar de verdad. «Tu padre hizo lo que tenía que hacer. Cualquier padre que se precie haría lo mismo». «¿Cómo supo? ¿Cómo estuvo segura?». «Ciertas cosas se vuelven evidentes, y tu padre me lo contó poco después de mudarse aquí. Necesitaba desahogarse y confió en mí». Permanecí en silencio, asimilando. Mi padre había hablado, pero no conmigo. «¿Por qué me lo cuentas ahora?». Tía Consuelo tomó mis manos. «Has cargado este peso demasiado tiempo, Esperanza. Secretos así enferman el alma. Lo que pasó no fue tu culpa. La única persona culpable ya pagó. Es hora de liberarte para poder vivir». Aquella conversación, aunque dolorosa, fue el primer verdadero paso en mi camino de sanación. No fue mágico ni instantáneo, pero algo fundamental cambió. Ya no estaba sola con mi secreto. Había alguien que sabía, que entendía. Era el inicio de mi reconstrucción, no como víctima, sino como sobreviviente. Un camino que llevaría décadas, pero que me permitiría encontrar mi voz. Los años que siguieron a aquella tarde de confesiones con tía Consuelo se desenvolvieron como las páginas de un libro antiguo, algunos capítulos más suaves, otros más ásperos, pero todos componiendo la historia que me trajo hasta aquí. Aquel diálogo no disolvió mágicamente el dolor, ni borró las cicatrices, pero fue una grieta en la muralla de mi silencio, un soplo de aire fresco en un alma asfixiada. Gradualmente fui encontrando mi voz, no solo para hablar, sino para vivir. La década de 1960 trajo cambios profundos, no solo para mí, sino para España entera. Mientras el país vislumbraba nuevos horizontes, yo finalizaba mis estudios en el Colegio de las Monjas en Ronda. La hermana Carolina, quien primero vislumbró en mí un potencial, insistió en que presentara el examen para la escuela normal.
Tienes vocación para enseñar, Esperanza, me decía con su certeza serena. Sería un desperdicio que te conformaras con menos. Me convertí en maestra de primaria en 1965, a los 18 años. Mi primer empleo fue en una escuela rural, no muy diferente de aquella donde inicié mis propios estudios. El salón único, los pupitres desgastados, los alumnos de edades variadas. Todo me traía recuerdos agridulces de mi infancia, pero ahora yo estaba del otro lado, en la posición de quien guía, de quien protege. Fue ese mismo año cuando mi padre se casó nuevamente con Consuelo, nuestro puerto seguro en los momentos más difíciles. No fue sorpresa, habían desarrollado una asociación silenciosa que floreció en algo más profundo. Miguel, con 16 años, y Lupita, con 13, aceptaron la unión con naturalidad. Para ellos, tía Consuelo ya era prácticamente una madre. Recuerdo la boda sencilla en la iglesia principal de Ronda. Mi padre, a los 45 años, parecía nervioso, ajustando el traje prestado que no asentaba bien en sus hombros anchos. Consuelo, con un vestido azul claro y un pequeño arreglo en los flores en el cabello grisáceo, irradiaba una felicidad contenida. ¿Estás contenta con esto, verdad, Esperanza?, me preguntó mi padre en la víspera de la ceremonia. Claro que sí, papá. Ustedes merecen esta oportunidad. Asintió aliviado y entonces dijo algo que quedaría grabado en mi memoria. ¿Sabes? Hay días en que todavía me despierto pensando en tu madre. Una parte de mí siempre la amará, pero aprendí que el corazón puede expandirse, amar de nuevo sin traicionar lo que sintió antes. Hice una pausa, sus ojos perdiéndose en el horizonte donde el sol se ponía. Así es con el dolor también, Esperanza. No desaparece, pero podemos aprender a llevarlo sin que nos destruya. Fue la conversación más cercana que habíamos tenido sobre lo ocurrido años atrás. Ni él ni yo mencionamos directamente los eventos de aquella noche, pero había un entendimiento entre nosotros que trascendía palabras. Al año siguiente, conocí a Antonio. Era el nuevo médico del pueblo, recién graduado en Granada, idealista y lleno de planes para mejorar la salud rural. Nuestro primer encuentro fue en la escuela donde yo enseñaba. Había ido a vacunar a los niños contra la poliomielitis. La maestra también necesita la vacuna, bromeó al verme organizar a los niños. Ya tomé todas las vacunas necesarias, doctor, respondí con la formalidad que formaba parte de mi armadura. En los meses siguientes, Antonio aparecía con frecuencia en la escuela, siempre con alguna excusa médica plausible. Verificar la visión, distribuir información sobre higiene, dar charlas, pero sus ojos invariablemente me buscaban y sus visitas siempre se extendían con conversaciones. Resistirme a él fue mi primera reacción instintiva. El trauma había levantado muros alrededor de mi corazón, volviéndome cautelosa ante cualquier acercamiento masculino. Mis pocas amigas me provocaban sobre mi soltería prolongada, sin comprender el abismo de desconfianza dentro de mí. «No puedes pasar la vida entera sola, Esperanza», decía mi colega Elena. «El doctor Antonio es un buen partido». «Estoy bien así», respondía. «Tengo mis alumnos, mi familia, mis libros. No toda mujer necesita un marido para sentirse completa». Era verdad. Había construido una vida significativa sin depender de una relación romántica. Pero también estaba el miedo, profundo e irracional, de que cualquier intimidad pudiera despertar los demonios dormidos de mi pasado. Fue Consuelo, con su sabiduría práctica, quien finalmente abrió una brecha en mis defensas. «Entiendo tu miedo, Esperanza», me dijo una tarde de domingo, «pero no todos los hombres son como tu abuelo. Tu propio padre es prueba de ello. Si sigues huyendo de la posibilidad de amar, estarás permitiendo que aquel hombre siga controlando tu vida incluso después de muerto». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Estaba de hecho dejando que el fantasma de mi abuelo dictara mis límites. Era una forma insidiosa de prisión autoimpuesta. En el verano de 1967, permití que Antonio me llevara a cenar a Granada. Estaba tan nerviosa que apenas pude comer las tapas. «Relájate», sonrió él. «Es solo una cena.
no te estoy pidiendo matrimonio todavía. Ese todavía debería haberme asustado, pero extrañamente me hizo sonreír. Había algo en la honestidad directa de Antonio que desarmaba mis defensas. Nuestro noviazgo progresó lentamente, con un cuidado casi reverencial de su parte. Parecía intuir que había heridas en mí que necesitaban tiempo. Nunca presionó por intimidad física, ni cuestionó mis ocasionales retrocesos. Una noche estrellada, sentados a orillas del Genil, tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. Le conté todo, sobre mi madre, sobre mi abuelo, sobre la noche en que mi padre se convirtió en asesino para protegerme. Hablé sin mirarlo, mis ojos fijos en las aguas oscuras que reflejaban el cielo. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Temí haber cometido un error irreparable. Finalmente reuní valor para mirarlo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Esperanza, dijo por fin con su voz quebrada, gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. No puedo imaginar el valor que requirió, no solo para sobrevivir a eso, sino para convertirte en la persona extraordinaria que eres hoy en día. Tomó mis manos, un gesto protector y respetuoso. Nada de lo que me has contado cambia lo que siento por ti. Si algo ha cambiado, es mi admiración que solo ha aumentado. Nos casamos en 1968 en una ceremonia sencilla en la misma iglesia donde mi padre y Consuelo habían sellado su unión años antes. Fue una boda a la antigua usanza del pueblo, con fiesta en el salón parroquial, comida preparada por las mujeres de la comunidad, música tocada por un conjunto local. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron de adaptación mutua. A pesar de mi decisión consciente de confiar en Antonio, mi cuerpo guardaba recuerdos que mi mente racional no siempre podía controlar. Había noches en que despertaba gritando, momentos de pánico aparentemente sin causa, reacciones desproporcionadas a gestos inocentes. Antonio, con la paciencia de quien verdaderamente ama, estuvo a mi lado en cada recaída, en cada progreso. No tenemos prisa, solía decir. Tenemos toda la vida por delante. En 1970 nuestro primer hijo nació, un niño saludable al que llamamos Carlos en homenaje a mi madre Dolores. El parto fue difícil, complicado por recuerdos traumáticos que transformaron la experiencia física en una prueba psicológica. Pero cuando pusieron aquel pequeño bulto en mis brazos, algo profundo se transformó dentro de mí. «Te protegeré», susurré al bebé que me miraba con ojos azules muy abiertos, tan parecidos a los míos. «Nada ni nadie te hará daño mientras yo viva». Era una promesa que hacía eco de la que mi propio padre me había hecho a mí, aunque tardíamente. Un círculo se cerraba mientras otro se abría. 2 años después, nuestra familia se completó con el nacimiento de María, una niñita de cabello oscuro y sonrisa fácil, que desde el principio mostró la determinación que sería su marca registrada en la vida. La década de 1970 pasó rápidamente, entre pañales, primeros pasos, primeras palabras, viajes ocasionales a Sevilla para visitar a los padres de Antonio, noches en vela con niños con fiebre, alegrías cotidianas que gradualmente curaban antiguas heridas. Seguí enseñando, asumiendo eventualmente el cargo de directora de la misma escuela donde comencé mi carrera. En 1980, a los 33 años, enfrenté otra pérdida significativa. Mi padre falleció de un ataque cardíaco fulminante mientras trabajaba en el pequeño huerto que mantenía detrás de la casa en Ronda. Fue encontrado por Consuelo caído entre los naranjos que cultivaba con tanto cariño. Tenía apenas 60 años. El entierro fue una experiencia surrealista. El mismo cementerio donde tantos años antes habíamos enterrado a mi abuelo, ahora recibía a mi padre. 2 hombres tan diferentes como el día y la noche,
unidos solo por la sangre que compartían, pero no por los valores o el carácter. Mientras observaba el ataúd, una tormenta se formaba en el horizonte. Grandes nubes negras avanzando rápidamente, trayendo consigo vientos fuertes y las primeras gotas pesadas de lluvia. Era como si el propio cielo rindiera homenaje a aquel hombre sencillo que había hecho lo que debía hacer para proteger a su hija, cargando después el peso de aquel acto por el resto de su vida, sin jamás quejarse. Hasta el clima vino a despedirse, comentó Miguel, mi hermano, ahora un hombre de 31 años, casado y con 3 hijos. La lluvia se desató por completo cuando el último puñado de tierra cubrió el ataúd. No corrimos a refugiarnos como hicieron muchos de los presentes. Permanecimos allí, yo, Miguel, Lupita, Consuelo, Antonio y mis hijos pequeños, dejando que el agua lavara nuestras lágrimas en un bautismo involuntario que parecía apropiado para el momento. En ese instante, empapada hasta los huesos, pero extrañamente en paz, que me di cuenta de cuán fundamental había sido mi fe en mi jornada. No una fe dogmática o ritualista, sino aquella confianza profunda de que aún en las tormentas más devastadoras de la vida existe un propósito mayor que no siempre comprendemos inmediatamente. Esa fe no vino de una epifanía dramática o conversión repentina. Se construyó lentamente a través de las pequeñas y grandes pruebas que enfrenté. Creció en las noches en que yo, aún niña traumatizada, miraba las estrellas y sentía una presencia amorosa que trascendía mi comprensión. Se fortaleció cuando, contra toda probabilidad, encontré en Antonio no solo un marido, sino un compañero que me ayudó a reconstruir la confianza que pensé haber perdido para siempre. Dios escribe derecho con líneas torcidas, solía decir Consuelo. Y aunque no comprendía completamente esa afirmación en mi juventud, con el tiempo ganó un significado profundo para mí. ¿Cómo explicar de otra forma que una niña abusada, traumatizada, casi destruida, pudiera no solo sobrevivir, sino florecer? ¿Cómo justificar que, a pesar de todo, yo haya encontrado amor, formado una familia, construido una carrera significativa? ¿Cómo comprender que las mismas manos que fueron heridas ahora pudieran sanar, enseñar, crear? A lo largo de los años que siguieron, esa fe me sostuvo a través de otras pruebas. Estuvo conmigo cuando mi hijo Carlos sufrió un grave accidente a los 15 años que casi lo dejó paralítico. Persistió cuando María, a los 20 años, anunció que estaba embarazada y el novio había desaparecido al saber la noticia. No me abandonó ni siquiera cuando en 1995 Antonio fue diagnosticado con un cáncer agresivo que se lo llevaría en menos de un año. En los 6 meses que lo cuidé en casa, viendo a aquel hombre fuerte consumirse día a día, cuestioné muchas veces el porqué de tanto sufrimiento. Porque alguien tan bueno tenía que partir tan pronto a los 55 años. ¿Por qué después de todo lo que ya había enfrentado, necesitaba pasar por esta prueba más? No encontré respuestas fáciles. Tal vez no existan, pero descubrí que la fe no es tener todas las respuestas. Es confiar aun cuando las preguntas permanecen abiertas. La noche en que Antonio partió, estaba sola con él en la habitación. Mis hijos habían ido a buscar al sacerdote atendiendo el último pedido de su padre. Sostuve su mano ya fría y débil mientras él luchaba por cada respiración difícil. «No tengas miedo», susurré repitiendo las mismas palabras que él tantas veces me había dicho en las noches en que las pesadillas me atormentaban. «Estoy aquí contigo». Sus ojos empañados por la morfina, pero aún lúcidos, encontraron los míos. Con un esfuerzo visible,
consiguió articular sus últimas palabras. «Eres la persona más fuerte que he conocido». Partió serenamente como había vivido, y aunque el dolor era casi insoportable, sentí también una extraña paz, la certeza de que nuestro amor no terminaba allí, que había algo más allá de esta vida que no podemos comprender plenamente. Los años que siguieron a la partida de Antonio fueron, una vez más, un ejercicio de reconstrucción. La casa, que había vuelto a ser un refugio de amor y risas, ahora resonaba con un silencio distinto, el eco de una presencia que ya no estaba. Mis hijos, Carlos y María, ya adultos, se convirtieron en mi pilar. Aunque ellos también lloraban la pérdida de su padre, su juventud y sus propias familias les obligaban a mirar hacia adelante. Fue el consuelo de su amor y la vivacidad de mis nietos lo que me impidió caer en un abismo de soledad. Carlos, con su vocación de pediatra, me recordaba constantemente la promesa de vida que Antonio había encarnado. Verlo cuidar a sus pequeños pacientes con la misma dedicación y ternura que su padre le ponía a la comunidad, llenaba mi corazón de un profundo orgullo. A sus 30 y tantos era un hombre sensible y fuerte, con la compasión de su padre y una fortaleza que intuía había heredado de mí. Su esposa, Laura, una enfermera dulce y pragmática, fue una hija más en aquellos años de viudez, siempre dispuesta a un abrazo, a una taza de té caliente. Mis 2 nietos, Antonio y Sofía, me colmaban de una energía infantil. María, mi María, con su espíritu indomable, se había convertido en una abogada apasionada, dedicada a proteger a mujeres y niños víctimas de la violencia y el abuso. Veía reflejado el eco de mi propia historia, la sed de justicia que en mí había permanecido silente. Su hija, Sofía, mi nieta mayor, era una jovencita brillante y sensible, criada por una madre soltera que, contra todo pronóstico, había labrado su propio camino. Me veía mucho en ella, en su mirada perspicaz y en su determinación silenciosa. Me jubilé de la enseñanza, dejando la dirección de la escuela a una antigua alumna. Pero mi retiro no significó inactividad. Al contrario, fue un reencuentro con una faceta de mi vida que había postergado. Dediqué mis días a la comunidad, especialmente a las mujeres y los niños en situación de vulnerabilidad. El trauma de mi juventud me había dado una empatía única, una habilidad para ver las señales, para escuchar lo no dicho. Abrí las puertas de mi casa en Ronda a reuniones semanales con mujeres que buscaban apoyo, consejo o simplemente un oído atento. Compartíamos recetas de la abuela, remedios caseros, pero también miedos, esperanzas y silencios que necesitaban ser rotos. No les contaba mi historia completa, no directamente, pero mis palabras sobre la resiliencia, sobre la fe que perdura, sobre la importancia de encontrar y usar la propia voz, resonaban con una verdad que ellas intuían. Siempre hay luz después de la tormenta, les decía. Incluso cuando los cielos parecen negros y el viento ruge sin piedad, el sol vuelve a salir. Y mis arrugas, mi cabello blanco, la serenidad que había logrado cultivar en mis ojos, eran un testimonio silencioso de mis palabras. Consuelo, mi madrastra y confidente, vivió hasta los 92 años, regalándome 2 décadas más de su sabiduría y cariño. Falleció tranquilamente en su cama, mientras dormía, dejando un vacío, pero también la certeza de que su misión en nuestra vida había sido cumplida.
Su lecho de muerte fue el mismo donde mi padre había dormido tantos años, y al despedirla sentí que cerraba otro círculo vital, el de una mujer que había sido un faro en mi oscuridad. Los años pasaron, uno tras otro, llevando consigo amigos y familiares, marcando el implacable paso del tiempo. Miguel, mi hermano, se estableció en Sevilla con su familia, visitándonos siempre que podía, y Lupita, la pequeña Lupita, se casó y formó su familia en un pueblo cercano, trayéndonos nietos y bisnietos que alegraban nuestros encuentros familiares. Verlos crecer, ver la vida seguir adelante, era la mayor prueba de que, a pesar de las sombras, la vida siempre encuentra la forma de florecer. Mi propia fe, aquella confianza profunda en un propósito mayor que había descubierto en medio de mis tormentas, se volvió más cimentada con los años. No era una fe ciega, sino una fe forjada en el crisol de la adversidad, purificada por el fuego del dolor. Las preguntas sin respuesta sobre el porqué del sufrimiento no desaparecieron, pero aprendí a vivir con ellas, a confiar en que hay un tapiz más grande, un diseño que mis ojos mortales no pueden abarcar. Dios escribe derecho con líneas tuertas, recordaba las palabras de consuelo, y yo, Esperanza, había sido un testimonio vivo de esa profunda verdad. En una tarde de otoño reciente, mientras organizaba viejas fotografías y recuerdos en el desván de la casa, encontré una caja de madera olvidada, polvorienta y llena de papeles amarillentos. Dentro, entre cartas antiguas y recortes de periódico descoloridos, había un diario. No era el mío, lo reconocí de inmediato. Era de mi madre, Dolores. Sus páginas, escritas con una caligrafía delicada y un poco desvanecida, contaban la historia de su juventud, sus sueños, sus miedos. Y un pasaje en particular me heló la sangre y reabrió una herida que creí cerrada. En un párrafo, con la tinta más oscura, casi presionando el papel hasta romperlo, ella hablaba de los ojos fríos de Joaquín y de un miedo silencioso que sentí en la casa desde que mi abuelo paterno se había mudado con ellos. Era una mención sutil, una frase que en su momento quizá no habría comprendido, pero que ahora, con la sabiduría de la experiencia, resonaba con una claridad aterradora. Mi madre, mi dulce madre Dolores, también había percibido la oscuridad. Se había casado con mi padre para escapar de algo o de alguien de su propia casa. El monstruo no solo se sentaba a nuestra mesa, sino que había extendido sus sombras mucho antes de que yo naciera. Aquel descubrimiento, casi 70 años después, no solo me conmocionó, sino que me hizo comprender que mi silencio no era solo mío, sino parte de una cadena. Y de repente sentí que era imperativo que esa cadena se rompiera de una vez por todas, no solo por mí, sino por todas las voces silenciadas de mi linaje. Aquel pasaje del diario de mi madre, una confesión apenas velada, me golpeó con la fuerza de una revelación tardía. No estaba sola. Jamás lo estuve en esa casa de sombras donde el miedo se tejía en el aire como una telaraña invisible. Dolores, mi dulce madre, la mujer vibrante que amasaba tortillas y cantaba coplas, también había sentido el aliento frío del monstruo, sus ojos calculadores sobre ella. La tinta oscura, casi rasgando el papel, era un grito ahogado de su propia infancia robada, de una inocencia quebrada mucho antes de que yo naciera. Mi silencio, el que había cargado como un castigo autoimpuesto, era parte de un legado,
una cadena invisible que se había extendido por generaciones. La caja de madera con el diario se me cayó de las manos. Lágrimas, calientes y amargas, resbalaron por mis mejillas no solo por mí, sino por ella, por todas las preguntas sin respuesta que mi madre se llevó a la tumba, por la soledad que debió sentir, incapaz de nombrar el miedo que se sentaba a su mesa, que se llamaba a sí mismo familia. Sentí una urgencia incontrolable, una necesidad imperiosa de romper de una vez por todas ese ciclo de silencio, de arrancar de raíz el veneno de lo no dicho. No podía permitir que la historia de mi madre y la mía se perdieran en el olvido, en la vergüenza. Era mi deber, no solo para sanar mis propias heridas, sino para honrar la memoria de Dolores y quizás para encender una luz para otras. La primera persona a la que recurrí fue María. Mi hija, con su espíritu de abogada y su férrea defensa de los vulnerables, era la única a la que me atreví a mostrar el diario. Una tarde, con el sol de otoño filtrándose por la ventana de la sala, le entregué las páginas amarillentas. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de una tristeza ancestral al leer la caligrafía de su abuela. Las lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, las mismas lágrimas que yo había derramado en el desván. «Abuela», dijo, finalmente, con la voz ahogada, esto es terrible. Mamá también no pudo continuar. La abracé fuerte, sintiendo el peso compartido de un dolor que trascendía el tiempo. «Sí, hija», le respondí, la voz temblorosa. Ella también sintió el frío. Ella también guardó silencio. Y ahora es nuestro momento de romperlo. María se secó las lágrimas y me miró con determinación. «Tienes que contarlo, abuela. Tienes que contarlo todo, no solo en nuestras reuniones, sino al mundo. Por la abuela Dolores, por ti, por todas las mujeres que creen que no tienen voz». Sus palabras, cargadas de convicción, resonaron con una verdad que yo ya sentí en mi corazón. Había estado compartiendo retazos de mi historia, de mis lecciones de vida en mis reuniones comunitarias, pero nunca había nombrado al monstruo. Nunca había desvelado la herida más profunda. Recordé la promesa que le había hecho a mi padre aquella noche en la cocina, la noche en que me salvó. «Un día, cuando seas mayor, te preguntaré qué sucedió realmente en esta casa. Y ese día, quiero que me cuentes todo». El día había llegado, aunque mi padre ya no estuviera para escuchar. Pero la promesa seguía en pie. Era mi momento de hablar, de cumplir ese pacto, no solo con él, sino con la niña que fui, la que se tragó sus gritos. La decisión de grabar estos videos no fue fácil. Sentarme frente a la cámara a los 82 años, con la piel marcada por el sol y las penas, con los ojos cansados pero llenos de historias, era un acto de vulnerabilidad y coraje que jamás habría imaginado en mi juventud. Cada vez que encendía la luz del estudio improvisado en mi sala, sentía el peso de todos esos años de silencio, de las voces que se negaron a ser escuchadas, pero también sentía una fuerza renovada, un fuego interior alimentado por la fe que me había sostenido. Los primeros videos fueron una prueba, un ensayo de mi propia capacidad para revisitar el dolor sin ser consumida por él. Hablé de mi infancia modesta, de la alegría sencilla y de la tragedia de perder a mi madre. La reacción de ustedes, mis queridos espectadores, con sus mensajes de apoyo y sus propias historias,
Me dio la valentía para adentrarme en los rincones más oscuros. Cada me gusta, cada comentario, era una mano tendida en la oscuridad, una señal de que no estaba sola en esta jornada de revelación. Y así llegué a este punto, a la parte más difícil de mi historia, la que me ha mantenido en vigilia muchas noches, la que me ha hecho dudar si era justo desenterrar tales verdades. Pero el diario de mi madre me dio la respuesta. La justicia no es solo un concepto legal, sino también el acto de la verdad, de liberar las almas oprimidas por los secretos. Es romper la cadena para que nadie más la arrastre. Por eso, hoy, a mis 82 años, estoy aquí, sentada frente a ustedes con el corazón en la mano, con la voz que una vez creí perdida, para contar la parte más cruda, pero también la más liberadora de mi vida. Esta historia, que ahora conocen en su totalidad, no es solo mía, es la historia de Dolores, mi madre, es la historia de mi padre, Heriberto, un hombre que en su forma también fue una víctima de las circunstancias, pero que encontró la fuerza para proteger lo que más amaba. Es la historia de Consuelo, mi segunda madre, que me enseñó a encontrar mi propia voz. Y es la historia de Antonio, mi amado esposo, que me enseñó a amar de nuevo, a confiar y a sanar. Esta no es una historia de amargura, sino de resiliencia. No es un relato de desesperanza, sino de la fe inquebrantable que nos permite levantarnos una y otra vez. Es la prueba de que incluso cuando los monstruos se sienten a la mesa, rezan antes de comer y se llaman a sí mismos familia, podemos encontrar la fuerza para enfrentarlos, para nombrar la verdad y para construir una vida de amor y propósito. El camino ha sido largo y las cicatrices permanecen un mapa silencioso de las batallas libradas, pero ya no son motivo de vergüenza, sino de orgullo, porque estas cicatrices son el testimonio de que sobreviví, que florecí, que encontré mi voz. Y en la próxima y última parte, mis queridos amigos, quiero compartir con ustedes las lecciones más profundas que esta vida me ha enseñado, las verdades que aún hoy me guían y la esperanza que nunca me abandonó. La historia de Esperanza Ramírez Hernández, la anciana que vende turrones en Fuente Clara, aún tiene un último mensaje que entregarles. Mis queridos amigos, aquí estoy, sentada en el mismo portal de mi casa en Fuente Clara, el sol de Andalucía calentando mis huesos, como tantas veces ha calentado mi alma. Les he contado la historia de mi vida, una vida que ha sido un tejido complejo de alegrías y dolores, de caídas y levantamientos. Una vida que me llevó de ser una niña asustada, marcada por el silencio, a la mujer que soy hoy, Esperanza, que significa esperanza en nuestra lengua. Y es precisamente eso lo que quiero compartirles en este último capítulo, la esperanza que nunca me abandonó, las lecciones más profundas que esta jornada me ha enseñado. Después de todo lo que viví, de las sombras que se cernieron sobre mi infancia, aprendí que las heridas del pasado, aunque profundas, no tienen por qué definirnos por completo. Son parte de lo que somos, sí, cicatrices que nos recuerdan las batallas libradas, pero también testimonios de nuestra increíble capacidad de sobrevivir, de adaptarnos, de florecer. Como los olivos de mi tierra, que se aferran a la roca y aún así dan el fruto más dulce. Nosotros también podemos encontrar fuerza en los terrenos más áridos de nuestra existencia. La primera gran lección fue la resiliencia. No es algo que se aprenda en los libros, sino en las noches de insomnio, en los días de esfuerzo,
en los momentos en que uno cree que ya no puede más, y sin embargo se levanta. Aprendí que la fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Cada vez que me levantaba después de una pesadilla, cada vez que enfrentaba un nuevo desafío en la escuela o en mi matrimonio, estaba ejerciendo esa fuerza interna que mi padre y tía Consuelo me ayudaron a redescubrir. La segunda, y quizás la más importante, fue el poder del amor y la conexión humana. En los momentos más oscuros creí que estaba sola, que mi secreto me aislaba del mundo. Pero el amor incondicional de mi padre, la sabiduría y el cariño de Consuelo, y la paciencia y comprensión infinita de Antonio, mi amado esposo, me mostraron lo contrario. Me enseñaron que hay manos dispuestas a sostenernos, oídos dispuestos a escuchar y corazones capaces de sanar los nuestros. Ellos fueron mi ancla, mi refugio, la prueba de que no todos los monstruos se sientan a la mesa y que la familia no siempre es la de sangre, sino la que elegimos, la que nos protege y nos eleva. Y luego está la fe. No la fe ciega en dogmas, sino la confianza profunda de que incluso en las tormentas más violentas de la vida existe un propósito mayor, un hilo invisible que une nuestras luchas a una historia de redención. Dios escribe derecho con líneas torcidas, como decía Consuelo, y mi vida es la prueba viviente de ello. Como una niña abusada, traumatizada, casi destruida, pudo no solo sobrevivir, sino encontrar amor, formar una familia significativa. Fue la fe, una llama tenue al principio, que se fortaleció con cada prueba superada, con cada amanecer que me encontraba de pie. Esta fe me sostiene aún hoy. A mis 82 años, sigo viendo el mundo con una mezcla de alegría y asombro. Mis hijos, Carlos y María, han crecido para ser personas maravillosas, profesionales dedicados y padres amorosos. Mis nietos y bisnietos son la luz de mis días, un recordatorio constante de la vida que continúa, de los nuevos comienzos. Me ven como Doña Esperanza, la abuela que vende turrones y pestiños, la que nunca falta a misa, la que tiene una mirada serena y una historia que compartir. ¿Y esa es la verdad? El día que encontré el diario de mi madre y con la valiente insistencia de mi hija María, decidí romper el silencio. Entendí que mi historia no era solo mía, sino también la de mi madre, la de tantas mujeres, y que al hablar no solo me sanaba a mí misma, sino que quizás podía encender una luz para alguien más. Las heridas permanecen, claro, algunas visibles, otras que solo yo siento en el alma, pero ya no son marcas de vergüenza, sino de honor. Son el mapa de mi viaje, el testimonio de que sobreviví, que florecí, que encontré mi voz. Si algo les pido al haber compartido mi historia, es esto, que no se queden en silencio. Si hay una sombra en su vida, un dolor guardado, una voz que necesita ser escuchada, atrévanse a hablar, no están solos. Las heridas que parecen imposibles de cicatrizar hoy pueden convertirse en parte de su fuerza mañana. Son más fuertes de lo que imaginan, más amados de lo que pueden percibir, y su historia aún no ha terminado. Hay luz después de la tormenta. Siempre la hay. Gracias, de corazón, por haberme escuchado, por haberme acompañado en este viaje de revelación. Si mi historia tocó su corazón de alguna manera, les pido que la compartan con otros que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza. ¿Y a ustedes? ¿Qué historia les ha marcado? O si no quieren compartir tanto, simplemente díganme desde dónde me están viendo. Me encantaría leerlos en los comentarios. Y no olviden suscribirse al canal.
Aquí encontrarán más relatos verdaderos de superación y fe, historias que nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino de regreso a la luz. Que Dios los bendiga hoy y siempre.